Lección número 2. El mensaje de Hebreos. El versículo de memoria dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. En esta lección procuraremos comprender el mensaje del libro de Hebreos que Pablo procura dar a su pueblo, especialmente a los cristianos de origen judío que vivían en Palestina alrededor del año 63 después de Cristo, cuando la guerra con Roma parecía inminente. Cuando su preciado templo fuera destruido, les sería necesario que su fe estuviera basada en algo seguro y firme que no fallara. Si no tenían esta esperanza, si carecían de una visión del santuario celestial, se sentirían confundidos, perplejos, cuando vieran la destrucción del templo en el que tanto habían confiado. Por eso ahora vamos a tratar de descubrir el oportuno mensaje del libro de los Hebreos, tanto para la generación en la cual fue escrita como para nosotros hoy. Bien, primero, la transición del judaísmo al cristianismo. Terminar con ceremonias y costumbres que tenían la aureola de santidad que les daban los siglos, como el cristianismo lo exigía, y adoptar otras nuevas que en ostentación y pompa no se comparaban con las antiguas, desprenderse de los majestuosos servicios del templo parecía a muchos, sin duda, que no sólo era repudiar todas las experiencias religiosas y revelaciones del pasado, sino poner fin a toda religión. Siempre será una tarea difícil cambiar las costumbres de siglos, y en el caso de la transición del judaísmo al cristianismo, el cambio era particularmente difícil porque debía hacerse mediante el liderazgo de hombres que, según el concepto de la mayoría, no estaban a la altura de los que habían instituido las prácticas ancestrales. Por eso era sumamente difícil el período de transición. Se necesitaba mucho sabiduría y sabio consejo. Por ello el libro de Hebreos da un mensaje adecuado para lograr la transición y responder las preguntas. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Esta era la primera respuesta que da Hebreos. Los grandes dirigentes del pasado no estaban equivocados, habían sido guiados por Dios cuando hablaban. Dios hablaba. De esta manera se ganaba la confianza de la gente que creía que los profetas de la antigüedad habían sido guiados por Dios. Pero Hebreos 1:1 prosigue. Pero en estos postreros días, es decir, en nuestro tiempo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Cuando el autor de Hebreos presenta al Hijo, llega al corazón de su tema,
porque Cristo no es presentado como un hombre común, ni como uno más de los profetas, sino como el heredero de todo. Era muy importante que los judíos entendieran el verdadero lugar del Hijo. Los escritores del Antiguo Testamento no comprendían la naturaleza trinitaria de la deidad, que Jehová estaba constituido por Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo. El Hijo en Hebreos es presentado como asociado con el Padre, como el agente activo de la creación de todo el universo. Además, Cristo no apareció ni vino en algún momento a la existencia. Él ya era y es el resplandor, el reflejo de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. La gloria de Dios es la suma total de todos los atributos de Dios, como dice la señora White en El deseo de todas las gentes, página 11. La gloria de Dios es su carácter. Esto constituye el fundamento esencial y eterno de su personalidad. Cristo es la imagen misma o impronta de su sustancia, es decir, el meollo, la esencia, la realidad de Dios, su naturaleza íntima, el verdadero ser. O sea, Cristo no es una semejanza externa del Padre, es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. Son tan semejantes que él llegó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el sustentador del universo, el que sostiene todas las cosas, el que mantiene a los cuerpos celestes en sus órbitas prefijadas. Además, con su expiación en la cruz, Cristo obtuvo algo que parecía imposible: la purificación del pecado en el universo y en los individuos particulares mediante la cruz. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Por todo esto, y especialmente por su obra purificadora, Cristo fue investido con autoridad y se le concedió jurisdicción. Se sentó a la diestra del Padre, recibió su aprobación y fue consagrado como sumo sacerdote. Recibió así un reconocimiento especial ante las multitudes celestiales de que iniciaba su ministerio por la designación y voluntad de Dios. Sentarse a la diestra es ocupar el lugar de honor y autoridad. Debido a su encarnación, llegó a ser un poco menor que los ángeles, como dice Hebreos 2:9, pero al ser coronado a la diestra del Padre, fue grandemente ensalzado y superior a los ángeles. O sea, el autor de la epístola, Pablo, comienza mostrando que Cristo es Dios en sentido supremo. La deidad de Cristo era una gran piedra de tropiezo para que los judíos aceptaran el cristianismo. Debían entender que el Jehová
uno es del monoteísmo incluía a Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo. Por todo esto, al ser coronado a la diestra del Padre, Cristo llegó a ser heredero de todo. Tiene un nombre más excelente que los ángeles. Es hijo del Padre. Yo te he engendrado hoy, como dice el Salmo 2:7. Es el primogénito y digno de toda adoración. El Salmo 45, 6 y 7, en el cual el Padre se dirige reverentemente al Hijo, llamándolo Dios, lo cual puede considerarse el clímax del tema de la posición y dignidad de Cristo. No puede haber un testimonio superior a este en cuanto a la deidad de Cristo, porque dice, más del Hijo dice. Esta exclamación del Padre dirigida al Hijo en forma solemnísima afirma su deidad. La salvación del hombre y todo el plan de salvación se basan en la deidad de Cristo. Si Cristo no es Dios en el sentido más sublime y por su propio derecho, es vana nuestra fe y la salvación del hombre se vuelve imposible. Para muchos judíos se les hacía difícil aceptar la divinidad de Cristo. ¿Acaso no conocían a Jesús como el hijo de José y de María? ¿No era acaso el carpintero de Nazaret? ¿Cómo podía ser Dios ese hombre? Por esto, Pablo acude a las escrituras del Antiguo Testamento para confirmar esta verdad. No comprendían que la deidad de Cristo es el hecho central en el plan de redención y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La supremacía de Cristo sobre los ángeles. Los ángeles son seres encumbrados, son ministros y siervos de Dios que se deleitan en hacer su voluntad, guardianes y protectores de los hombres. Cuando el autor presenta la supremacía de Cristo sobre los ángeles, no tiene el propósito de hablar livianamente de estos mensajeros de Dios. Ahora, el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios se da en 3 oportunidades. Primero, antes de la cruz, donde es designado como Hijo de Dios porque nació por la acción del Espíritu Santo. Lucas 1:35. En su bautismo, en Mateo 3, 16 y 17, también por la acción del Espíritu Santo, y después de la cruz, donde es nombrado como Hijo de Dios con poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya nada podrá detener su obra de redención en el cielo. Hubo allí una ceremonia oficial de investidura para que todos los mundos del universo se enterasen del triunfo del Hijo sobre el reino del pecado. El segundo punto que vamos a tratar es el vencedor de la muerte. Hebreos 2, 14 al 16.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pablo, en el capítulo 2 de Hebreos, retoma el tema del capítulo 1 de la importancia del mensaje del Hijo en estos postreros días. Muchos de los cristianos de origen judío se aferraban al antiguo sistema judaico y restaban importancia al Evangelio. Y el propósito de Hebreos era demostrar que el antiguo sistema había terminado y que la salvación solo se podía encontrar en Cristo y en el Evangelio. Otro punto importante en el mensaje de Hebreos es que Cristo ya ha quebrantado el poder de Satanás sobre la muerte. Y aunque todavía ésta reina sobre los hombres, la resurrección está asegurada. Cuando Jesús murió en la cruz, pareció como si Satanás hubiera triunfado, porque hasta el Hijo de Dios parecía, con su muerte y permanencia en la tumba, reconocer el poder de Satanás para dar muerte y someterse a él. Pero Cristo fue el que entró en la casa del hombre fuerte, como dice la parábola de Marcos 3:27, ató al enemigo y liberó a los que tenía prisioneros. Cristo entró en el reino tenebroso de la muerte, el baluarte de Satanás, y arrebató la presa de Satanás. Cuando éste pensó que tenía a Cristo en su poder, cuando la tumba fue sellada estando Cristo dentro de ella, Satanás se regocijó, pero Cristo rompió las ataduras de la muerte y salió de la tumba porque era imposible que fuera retenido en ella. Hechos 2:24. Y no solo resucitó él, sino que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y dieron testimonio de la resurrección de Cristo. El hombre fuerte, armado, guarda su palacio, dice la parábola de Satanás, pero viene otro más fuerte que él y le vence. Lucas 11, 21 y 22. El hombre más fuerte, es decir, Cristo, entró en el reino de la muerte y con su muerte venció al que tenía el poder de la muerte y se llevó sus cautivos y despojó su casa. Desde entonces, la muerte es solo un sueño para los creyentes. Descansaron en paz y descansan en paz hasta que Dios los llame. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. El tercer punto a considerar es el sumo sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes humanos habían sido constituidos por Dios como mediadores a favor de los hombres
y lo hacían mediante la presentación de ofrendas y sacrificios. El sistema ceremonial tenía el propósito de enseñar a los adoradores el aborrecimiento de Dios por el pecado y cuál era el plan de salvación. Los sacerdotes, por tanto, debían ser pacientes y compasivos con los ignorantes o aún con los pecadores a sabiendas, porque ellos mismos estaban rodeados de debilidades semejantes a las de su pueblo, por lo cual debían comprender mejor a los tentados. Debían tener humildad y mucho amor y compasión por los pecadores. Cristo cumplió con los requisitos para ser el sumo sacerdote. Primero, debía participar de la naturaleza humana. Y eso fue lo que sucedió cuando Él se encarnó y vino a nacer como hombre aquí en la tierra. Y segundo, debía ser constituido sumo sacerdote por Dios. Eso es lo que sucedió también cuando Cristo ascendió a los cielos y fue allí investido con la gloria del sumo sacerdocio. Aquí se cita el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios se dirige a Cristo designándolo para el oficio sacerdotal, pero él tendría una diferencia con los sacerdotes terrenales. Su categoría o dignidad sería la de Melquisedec, un contemporáneo de Abraham, rey de uno de los pequeños estados de ese tiempo, Salem, que aparece como un símbolo de Cristo. El mundo cristiano conoce a Cristo generalmente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no todos lo conocen como el sumo sacerdote que ofrece su propia sangre en el santuario celestial. Sin ese ministerio, el plan de salvación sería ineficaz. La sangre debe ser no solo derramada, sino además aplicada a favor de nosotros en el cielo, como sucedió con el Cordero Pascual, que la sangre del Cordero inmolado era derramada, pero al mismo tiempo era necesario pintar los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte reconociera allí la señal de redención. El sistema sacerdotal aarónico claudicó cuando Cristo se convirtió en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por ello se habla de un nuevo pacto con una experiencia espiritual más elevada. Aunque la enseñanza de Cristo y los apóstoles hicieron clara la buena nueva del Evangelio, les resultó difícil a los judíos renunciar al antiguo sistema de formas y ceremonias. El libro de Hebreos tenía el propósito de ayudarles a hacer esa transición, para lo cual Hebreos recurre a la profecía para apoyar la tesis del supremo sacerdocio de Cristo y de la introducción de un nuevo pacto. El libro de Hebreos, además,
compara la generación del desierto con los lectores de Hebreos. La generación del desierto fue la que vio el asombroso poder de Dios manifestado en señales y milagros en su liberación de Egipto. También escuchó a Dios pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Vieron la columna de fuego de noche y la nube protectora durante el día. Comieron maná, pan del cielo. También bebieron agua que brotaba de las rocas donde quiera acampaban. Pero cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, no pudieron confiar en Dios. Les faltó fe, que es la esencia de lo que Dios requiere. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pablo dice que nosotros, al igual que la generación del desierto, también estamos en la frontera de la tierra prometida. Hebreos 10, 37 al 39. No obstante, nuestros privilegios y responsabilidades son mayores. No escuchamos a Dios hablar desde el monte Sinaí, pero hemos visto a través de las Escrituras una mayor revelación de Dios en el monte Sión. Dios hecho carne, Jesucristo. La pregunta es, ¿tendremos fe? El autor nos anima a seguir el ejemplo de una gran lista de personajes que culmina con Jesús mismo.